Hola, les doy una grata bienvenida a este espacio de gran reflexión donde sin lugar a dudas vamos a tener muy buenos aprendizajes. Muy emocionada de saber que estoy en este momento con todos ustedes y agradeciéndoles de antemano el estar en contacto con este momento tan maravilloso. Antes de presentarme, quisiera saber cómo nos estamos sintiendo, cuáles son las expectativas que tenemos para este encuentro. Y fuera de eso, sí me gustaría saber qué personas son las que están en este momento participando conmigo. Me gustaría saber de qué ciudades están conectados y de qué países. Natalie, venga aquí, mire esto. Y de qué países, para poder saber entonces con qué personas podemos contar. Bueno, no veo aquí nada. Aquí no veo nada, no. Bueno, estoy esperando que las personas se vayan comunicando, uniendo. Qué rico poder saber quiénes están en este momento presentes, conectados, para entonces poder dar inicio a una charla que muy probablemente nos va a servir de manera muy especial para que podamos aplicar estos conocimientos en nuestras vidas. Máxime cuando estamos en algún momento hablando de un tema tan importante como es aquello del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un tema que a mí a nivel personal, sin lugar a dudas, me apasiona. No tanto, no solo por toda la envergadura que trae consigo ello, sino todo lo que se puede hacer de manera muy sustancial con estos niños, niñas y jóvenes que lo padecen. Antes de iniciar entonces a tratar el tema que nos convoca en el día de hoy, como es cuáles son los aspectos positivos que nuestros niños y niñas y jóvenes que tienen un trastorno por déficit de atención presentan, porque si bien es cierto, no todo lo de nuestros niños es absolutamente negativo, pero para poder abordar el tema, a ver, yo me hago una pequeña presentación. Les está hablando en este momento Elianet Gómez Escobar. Soy psicóloga, magíster internacional en neuropsicología clínica, neuropsicopedagoga, pedagoga con énfasis en el desarrollo humano y pues experta en el tema del déficit de atención e hiperactividad. Además, soy la fundadora y directora de una IPS aquí en Pereira que se llama Ser Crecer, Centro Neuropsicológico Integral. Allí en este centro nosotros ofrecemos diversos servicios que están íntimamente relacionados con psicología clínica, infantil, de adultos, con neuropsicología infantil, neuropsicología también para adultos, con terapia ocupacional y con fonoaudiología. Entre estos servicios, pues sin lugar a dudas, atendemos diversas patologías, buscando con ello el mejoramiento de todas las personas que asisten a nuestra institución. Déjenme decirles que un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención es sustancialmente el déficit de atención por todo lo que ello conlleva en la vida y en el mundo de quien lo padece. Si bien es cierto, cuando una persona es diagnosticada con un trastorno por déficit de atención,
teniendo en cuenta que hay una inhabilidad neurobiológica que impacta sustancialmente sus niveles de atención, concentración, sus niveles de impulsividad e hiperactividad, las últimas investigaciones que han surgido en esta década han demostrado también que no solamente quien padece esta dificultad está condenado estrictamente a enfrentar diversas dificultades, también se ha descubierto en medio del contexto social que no podemos de alguna manera seguir etiquetando a nuestros pacientes cuando tienen dicho diagnóstico, puesto que también es cierto que la mayoría de ellos, por no decir todos, tienen también diversas características positivas que si sabemos identificarlas a tiempo y si las aprovechamos para potencializarlas de una manera adecuada, indudablemente vamos a poder lograr hacer de estas personas líderes absolutamente potenciales y seres humanos con una gran calidad humana y aparte de eso, exitosos. En este sentido, entonces, me voy a remontar un poco a dar una pequeña definición de lo que es el trastorno por déficit de atención, pero el tema de hoy lo vamos a dedicar estrictamente a reflexionar un poco en torno a los aspectos positivos que estos niños, niñas y aún adolescentes, y por qué no decirlo también adultos, quien lo padece, también tienen innumerables características positivas que cuando son reconocidas de manera oportuna y son manejadas de manera adecuada, sustancialmente, esto permite que ellos también puedan tener diversas oportunidades para poder incursionar en el mundo social. Si bien es cierto, el déficit de atención ha sido considerado como una inhabilidad neurobiológica que impacta sustancialmente la atención en estas personas. En algunos de ellos está la impulsividad presente y la hiperactividad. También es cierto que ellos tienen en su mayoría de casos personas con una extraordinaria capacidad intelectual. Ese es quizás uno de los aspectos positivos que tenemos que tener muy en cuenta. La mayoría de estos niños que son diagnosticados con el déficit de atención son niños con extraordinarias capacidades intelectuales. Dentro de esa capacidad intelectual, muchos de ellos suelen tener una gran riqueza en su repertorio lingüístico, es decir, tienen la excelente estructura en su lenguaje, no solamente comprensiva, sino también expresiva. Y este lenguaje expresivo les permite a ellos poder establecer una gran comunicación estrictamente con las personas adultas. Por eso es entendible porque muchos de ellos logran tener una extraordinaria empatía con las personas adultas, porque se les facilita exteriorizar sentimientos y emociones y quién más que ser escuchados que sea por parte de un adulto. Cuando un niño logra exteriorizar sus sentimientos y emociones, estamos hablando de un ser espontáneo, un niño alegre, una persona que puede exteriorizar sus sentimientos y sus emociones sin ningún tipo de limitación. Es ahí donde quien tenga a su lado una persona con estas caracterizaciones es fundamental identificar que ese elemento, si en él o en ella está presente, valorarlo al máximo para que lo pueda seguir potencializando de una manera sustancialmente significativa. Hay otros elementos positivos que son muy importantes que debemos tener muy en cuenta. En ellos es muy evidente también el hecho de que sean personas netamente
empáticas, son personas espontáneas, personas sociables, no escatiman en establecer un contacto directo social con una persona desconocida. Para ellos no es ninguna limitación establecer un contacto social con una persona que sea completamente desconocida. A pesar de que es entendible que a ellos se les dificulta sostener las relaciones sociales por aquello de su impulsividad y de hiperactividad, también es cierto que son capaces de sostener una relación afectiva dependiendo en gran parte cómo puede ser manejada. Si logramos regularle sustancialmente su componente impulsivo e hiperactivo, esta gran habilidad que tiene él de socialización, de establecer un contacto social con el adulto, con el niño de pares y aún con los niños de menor edad, va a ser para él una experiencia supremamente gratificante que le va a permitir incursionar en el mundo social, donde puede dejar entrever todo ese arsenal de emociones, de sentimientos, de afectos, para lo cual están ellos prestos a dar y a ofrecer. Son niños completamente imaginativos, tienen una gran capacidad de imaginación. Esa capacidad imaginativa no solamente les permite a ellos inventar historias y recrear escenarios ficticios, sino que también les brinda la oportunidad de valorar diferentes aristas que su realidad les permite, y así de esta manera poder desarrollar un pensamiento abstracto. En algunos casos, esa gran imaginación que muchos de ellos suelen tener permite que puedan hacer que inicialmente esta persona se ensimisme dentro de ese proceso de imaginación, como si estuviera de alguna manera en algún otro sitio. Pero si aprende él a utilizar esa imaginación de una manera adecuada, puede entonces convertirse futuramente en una persona supremamente creativa. De ahí la importancia de nosotros abordar una actitud de acompañamiento, de aprobación, de acercamiento y de valoración para que el niño, la niña o el joven se sienta incentivado frente a esa gran habilidad que él tiene. Otro elemento muy importante es que son personas supremamente intuitivas. Muchas personas no logramos tener esa gran habilidad, podría decir yo. Es una gran ventaja que muchas personas tenemos y una gran desventaja que otras no tenemos, puesto que son personas que son capaces de formarse una idea general de su entorno en muy poco tiempo. Y estos niños con déficit de atención tienen esa gran habilidad de formar una idea general en torno a muy poco tiempo, lo que de alguna manera les permite a ellos reaccionar rápidamente ante determinados cambios inesperados. Esta capacidad de que muchas personas indiscutiblemente solemos adolecer. Es cierto que esta característica les convierte en algunos niños, pues por su intuición, una conducta de irritabilidad que es prototípico del componente de su impulsividad. Pero que también es cierto que cuando le logramos controlar y manejar ese componente de irritabilidad, esta gran habilidad se podrá constituir en una capacidad que le permite comprender mejor su entorno y desarrollar sus habilidades, no solamente visoespaciales, sino también de reconocimiento. De hecho, se ha demostrado que los niños que han sido mucho más intuitivos, no solamente pueden tomar mejores decisiones
en el aquí y en el ahora, sino que también pueden emplear menos tiempo para ese tipo de decisiones. Otra característica positiva que es evidente en ellos, sin lugar a duda, es que suelen centrar su atención en las actividades que más les gustan. En este sentido es muy importante el padre, la madre de familia, aún el maestro o la persona que tenga a su lado un ser con este tipo de dificultades, valorar sustancialmente las áreas que más le atraen a él o a ella. Está verificado científicamente que cuando se le da la oportunidad a estas personas de poder centrar su atención en las actividades que más le encantan, sin lugar a duda, son personas que suelen mostrar sustancialmente las capacidades para mantenerse concentrados estrictamente en aquello en que más les apasiona, en aquello en que más les encanta. Y es entendible entonces que en algún momento se puedan ver abstraídos ante otro tipo de estímulos, porque aquello de lo que están haciendo, de lo que realmente les apasiona, les llama completamente la atención y por tanto todo el tiempo estará absolutamente destinado a dicho objetivo. En este sentido, en muchas ocasiones logran perder el sentido del tiempo o la noción del tiempo y del espacio, porque es entendible, porque aquello que les apasiona, pues le reviste a ellos un gran interés. Esto hace que en algún momento ellos se constituyan en personas supremamente genuinos y sean personas finalmente de tener una gran capacidad de seguir aquello que le genera una gran pasión. Por lo que si está bien utilizada, bien potencializada, bien estimulada, puede ser un punto a favor para quien padece el déficit de atención, y esto les va a permitir a mediano y largo plazo ser personas que puedan triunfar en la vida y lograr finalmente poder obtener grandes cosas al punto de ser personas sustancialmente exitosas. Estas personas también suelen establecer unas conexiones mentales con una gran facilidad. Es importante aclarar que la mayoría de los niños que padecen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, una de las áreas que están mucho más afectadas dentro del lóbulo prefrontal tiene íntimamente que ver con la memoria operativa. Es decir, se les dificulta sustancialmente tener aprendizajes o manejar diferentes datos a la vez. Sin embargo, a pesar de que tienen esta falencia, ellos suelen desarrollar una gran capacidad para establecer las relaciones y descubrir nuevos patrones basándose en una experiencia que para ellos es absolutamente significativa. Y este conocimiento que van adquiriendo se va a ir perfilando en un comportamiento autónomo que les va a permitir proyectarse de una manera tan espontánea que finalmente les permite adquirir unos objetivos. Es increíble reconocer que a pesar de que estamos hablando de un ser humano con una inhabilidad neurobiológica, en donde de alguna manera hay un cierto grado de limitación en algunas funciones neurocognitivas y en algunas funciones neurobiológicas, también es cierto que es importante reconocer y valorar que son personas sustancialmente inteligentes, con una gran capacidad de fluidez verbal,
Muchos de ellos tienen grandes capacidades para el cálculo matemático. Adicional a eso, también son personas extraordinariamente nobles, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades que enfrentan en su día a día, a pesar de que se pone a prueba su tolerancia a la frustración, porque las experiencias de la cotidianidad lo ponen a prueba en términos de la frustración. No obstante, son niños de una gran nobleza. En ellos no cabe en su corazón rencor, ni odio, ni rechazo. Es increíble, por eso me apasionan estos niños, porque en ellos no tienen sino un corazón lleno de bondad, lleno de amor para dar. Son unos grandes protectores de los niños más pequeños. ¿Y saben por qué? Porque ellos no quieren que esos chiquis vivan el estigma de lo que a ellos les ha tocado vivir. Y se apoyan en el adulto como referente porque dentro de su mágico potencial intelectual, dentro de su gran capacidad de imaginación y de intuición y de nobleza, buscan en el adulto el refugio, la respuesta para poder ratificar y legitimar en esencia la clase de seres humanos que son. En este sentido, me parece que es muy importante que teniendo en cuenta este tipo de caracterizaciones podamos llegar al mundo de ellos de una manera mucho más comprensible, mucho más equitativa y poderlos abordar de una manera mucho más justa, más amorosa. No quiero decir con ello asumir conductas sobreprotectoras. Estos niños no buscan sentirse compadecidos, pero sí es cierto que buscan ser comprendidos, amados y tenidos en cuenta. En este orden de ideas, entonces, si seguimos analizando otra serie de características positivas, yo podría decirles que en el día de hoy serían innumerables aquellas características que ellos presentan, porque si bien es cierto, aquellos que tienen la connotación netamente de hiperactividad, son personas estrictamente que tienen una gran energía física y ello explica el hecho de por qué hay que proveerles de espacios para que ellos puedan recrearse físicamente. Por eso la importancia de proveerles espacios donde ellos puedan dinamizarse en el contexto de un gran deporte. Son niños supremamente especiales, con un gran sentido de servicio. Tienen una gran característica de tipo altruista. ¿Qué quiere decir altruismo? Ellos se ofrecen a ayudar, a colaborar, a servir, pero ellos no están en espera de un premio, pero sí por lo menos mínimamente que se le tenga reconocido en esencia ese ser humano bondadoso y hermoso que hay adentro de su corazón. Como esto y muchas más, podemos seguirlo abordando de una manera mucho más profunda. Para ello, entonces, los estoy invitando para el 16 de noviembre en la ciudad de Manizales, donde vamos a llevar a cabo el encuentro sobre el seminario alusivo al manejo del entrenamiento neuropsicopedagógico para el manejo del déficit de atención y de hiperactividad. Están todos cordialmente invitados. Les recuerdo, el 16 de noviembre en la ciudad de Manizales. Tengo para decirles que he venido haciendo una gira de la cual me ha generado grandes satisfacciones. El placer para mí más grande es llevar
a diferentes universos estos conocimientos que he venido adquiriendo a lo largo de mi práctica profesional y que sin lugar a dudas considero que si lo comparto con todos ustedes, mi objetivo único es que reflexionemos en torno a esta temática para poder llegar al mundo de estas personas que sin lugar a dudas, dentro de su contenido intelectual, dentro de sus grandes posibilidades positivas, vamos a augurar en estas personas grandes líderes, hacedores, exitosos, profesionales, que puedan seguir contribuyendo a la construcción de nuestro país. Me parece importante entonces que tengamos muy en cuenta estos elementos y quienes estén interesados en ampliar más estos conocimientos, pues nada, los espero ahora entonces el 16 de noviembre en la ciudad de Manizales el día sábado. En algunas otras regiones he estado orientando este tipo de seminario. En Cali hemos tenido una gran acogida, hemos estado en 2 ocasiones en Cali, estuvimos en Palmira, en Cartago, en Pereira hemos estado orientando estos talleres en varias ocasiones. Ya lo hicimos en Bogotá con una gran acogida, una experiencia extraordinariamente gratificante. Hace poco también lo orienté en la ciudad de Medellín con una gran asistencia y una gran acogida. A todas estas ciudades les mando mis más sinceros agradecimientos y con humildad el hecho de haberme acogido de una manera tan especial. Ahora terminaría mi gira, el último evento sería en la ciudad de Manizales. Espero que quienes estén interesados puedan asistir a este maravilloso evento que sin lugar a dudas va a estar lleno de ricas experiencias, de ricos aprendizajes y de un maravilloso encuentro. Bueno, ya se aproxima nuestra culminación de la jornada. Vamos a dar un pequeño espacio para que quien esté interesado hacer alguna pregunta que considere es necesario y podérsela desde acá responder, con mucho gusto lo haría. Abro este espacio entonces para que quien quiera hacer alguna pregunta podamos responderla de manera muy tranquila por este medio. Acá en los comentarios. Tan lindos, aquí hay personas muy bellas que me están escribiendo que cuando voy a Boyacá, cuando estoy en Río Negro, Antioquia, tan bellos. Seguiremos haciendo la gira, todas las propuestas, las sugerencias, las inquietudes que ustedes tengan en este momento, bienvenidos, queridos amigos y amigas del alma. Abro este espacio, les confieso que no es fácil para mí hablar por aquí, no es fácil, pero lo estoy haciendo con todo el corazón, con toda mi humildad y con toda mi espontaneidad. Pueden escribirme por este medio para poder dar respuestas a las inquietudes. Aquí tan bella, Nigelia, Ciro, bueno, es con mucho gusto, aquí agradece, es con mucho gusto este pequeño espacio que abrí para ustedes. ¿Cómo aprender a manejar el tema del opositor desafiante? Pregunta Natalia Arbeláez. Natalia, mucho gusto saludarte, qué rico que estés aquí a nuestro lado. A ver, este es un tema que revestiría en algún momento y lo voy a tener muy en cuenta, Nati, para que estés muy pendiente. Muy probablemente en una de las próximas masterclass hablaríamos particularmente del trastorno oposicionista desafiante, puesto que es una conducta, es un trastorno de conducta que está muy
muy ligado al trastorno por déficit de atención. Generalmente también tiene un componente de tipo neurobiológico, pero también tiene un componente de tipo situacional. Ahí lo que tenemos que hacer, mi querida Natalia, es mirar de qué manera tú estás manejando la autoridad, cómo está compuesta la estructura familiar, cuál es la comunicación que ustedes establecen con el niño, de qué manera le implementan las normas. Generalmente una persona que tiene un trastorno oposicionista desafiante, el nombre lo dice, oponerse a la norma. Es un niño que no tiene claramente identificado cuál es la plataforma hacedora de una normativa, sea porque ha habido divergencias en la implementación de la norma o sea porque las normas han sido implementadas de una manera frágil. Aquí tendríamos que entrar a analizar cómo se está manejando la autoridad, qué tipo de relaciones intrafamiliares se está manejando dentro del contexto donde el niño se desenvuelve y particularmente, Nati, qué tipo de persona eres y reflexiona quién eres, qué eres, cómo eres, qué quieres, para dónde vas y con quién quieres ir. Y cuando hagas ese entrenamiento reflexivo, muy probablemente vas a poder encontrar la respuesta que tú tanto estás buscando, que es tener en tu mundo interior la paz que tú necesitas, la madurez emocional que tú necesitas, el empoderamiento de autoridad que tú necesitas para poder incidir de manera sustancial en la vida de tu hijo. ¿Desde qué edad se detecta la hiperactividad en un niño? Sustancialmente se puede dar un diagnóstico aproximadamente desde la edad de los 3 años con una impresión diagnóstica, haciendo una valoración supremamente rigurosa, donde no solamente exploremos a través de unos cuestionarios que son emanados por el CIE-10, la Organización Mundial de la Salud, sino también una evaluación muy meticulosa en donde podemos identificar las caracterizaciones que evidencia el niño en diferentes contextos, no solamente el escolar, si ya está escolarizado, sino también familiar. La sumatoria de todas estas indagaciones más la valoración neuropsicológica podrá dar un margen de un diagnóstico en donde habrá que hacer un seguimiento procesual desde la neuropsicología, la neuropediatría y en su defecto, en algunos casos, la psiquiatría, cuando el diagnóstico es comórbido, es decir, tiene, aparte del déficit de atención, otro tipo de alteración. Bueno, a ver, mi querida Gina, ¿cuál sería la primera terapia que debe recibir un niño con este diagnóstico, teniendo en cuenta que presenta dificultad en los procesos de lectoescritura, fonoaudiología, neuropsicología, terapia ocupacional? ¿Qué recomiendo? A ver, después de haber hecho una exhaustiva valoración diagnóstica, dependiendo de los resultados que tu niño haya tenido en términos de la mayor dificultad de prevalencia, es ahí donde empezamos a darle la mayor prioridad. Cuando el niño está siendo diagnosticado con un trastorno por déficit de atención, pero a eso se le adiciona la comorbilidad, es decir, otro trastorno que se adiciona a su dificultad del déficit de atención, yo recomendaría un tratamiento multidisciplinario, donde no solamente se ha intervenido por neuropsicología, sino que también se ha intervenido por fonoaudiología para que ella sea la que trabaje sustancialmente los problemas de aprendizaje. Terapia ocupacional para que destine el trabajo estrictamente en todo el componente de su impulsividad, de la inatención y de las posibles alteraciones que tenga a nivel de la motricidad fina y la motricidad gruesa. Y la neuropsicología en caso de que se evidencien alteraciones sustanciales en el área de la atención, de la concentración, de las memorias. Entonces, dependiendo del diagnóstico, habría que determinar en términos de prioridad
¿cuál sería? Generalmente yo recomiendo un tratamiento multidisciplinario. De esta manera el tratamiento se acorta y se vería mucho más efectivo la evolución del niño. A ver, Julis, voy a contestar otras dos preguntitas porque ya se nos está acabando el tiempo. Julia Andrea nos dice, ¿cómo se debe de corregir cuando hace algo malo? Generalmente cuando nosotros enfrentamos en nuestros hijos una conducta inadecuada, lo primero que hacemos es preguntarle, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y llegamos directamente a proceder a censurar, a recriminar, a castigar. En este sentido, entonces, ¿cómo corregir a mi hijo? Dependiendo de la edad. La edad es muy importante, porque si tú tenés un niño de 2 años que tuvo una conducta inadecuada, pues tú no lo vas a sermonear, pero tampoco vas a llegar a agredirlo físicamente, ni amenazarlo. Pero es un niño que es inteligente, en tan corta edad es un niño que entiende. Entonces, lo que debes hacer, si ese es el caso tuyo, de un niño pequeño, es confrontarle la conducta que te hizo comportarte de la manera como lo hiciste y plantéale las consecuencias negativas que en él se dan cuando la conducta se presenta de esa manera. El niño debe empezar a entender que cada conducta inadecuada tiene una consecuencia inadecuada, como toda conducta positiva, tiene una consecuencia positiva. Ahí hay que ser muy hábiles en el sentido de que con el niño o la niña hay que entrar en una dinámica de comunicación y de reflexión para que con base a este ejercicio él pueda o ella entender que lo que se hizo no es lo correcto y presentarle otras opciones o en su defecto permitirle al niño o a la niña desde su reflexión qué otras opciones o alternativas de conducta pudiste haber asumido frente a determinada situación. Cuando la conducta sea positiva, felicítelo, alábelo, haláguelo, abrácelo, béselo. Cuando la conducta es negativa, después de la reflexión, como la consecuencia negativa debe existir, entonces déjale entrever que dentro de las consecuencias negativas, una de ellas podría ser una sanción. Y tú determinas, de acuerdo a la magnitud de la dificultad negativa, cuál podría ser la sanción a la cual él o ella se haría acreedora. Después de habérsele asignado la sanción, hay que permitirle el espacio donde podamos conjuntamente evaluar la consecuencia o el efecto que tuvo para él o ella a nivel emocional esa sanción. ¿Qué le generó? ¿Qué sentiste con la sanción? De esa manera, el niño o niña dentro de la reflexión va a ir adquiriendo unos procesos de comprensión que lo van ayudando a autorregular emociones y conductas disruptivas para terminar comprendiendo que las conductas adecuadas pueden ser una mejor opción para ser un niño feliz. A ver, por aquí hay más. Catherine. En este momento tengo un consultante con esas características, he estado aplicando una serie de técnicas, ¿cómo puedo evaluar los resultados? Soy practicante de psicología, yo creería que las mismas pruebas que aplicaste para diagnosticar y llegar a la intervención terapéutica, una vez pasado más o menos un lapso de tiempo de unos 4 a 6 meses, no es debido evaluar antes, el tiempo límite es de unos 6, 8, un año para poder mirar la efectividad del tratamiento. Entonces lo que tú tienes que hacer es volver a aplicar las pruebas mismas que aplicaste en la valoración diagnóstica para poder identificar si las técnicas cognitivas conductuales que has venido utilizando han sido las más efectivas. No se te olvide, Catherine, que hay que involucrar sustancialmente a los padres de familia, puesto que son ellos los primeros que deben reflexionar, replantear sus actitudes y sus comportamientos y adicional a eso, hacer modificaciones de acciones frente al manejo de la autoridad.
Bueno, estoy para servirles, por aquí hay muchas gracias, claro que sí, estoy para servirles. A mí me apasiona esto y lo hago con todo mi corazón. ¿Qué hacemos cuando los niños tienen mucha ira? A ver, hace unos 20 días hice un masterclass precisamente abordando ese tema de cómo manejar el niño que maneja la ira. Entonces, Ángela María, te invito para que te remontes en el YouTube o aquí mismo en la página de Ser Crecer, busque un poquitico más abajo porque tengo un masterclass donde hablo estrictamente de técnicas y estrategias para poder regular la ira de nuestros niños. Si hay alguna inquietud, escríbeme nuevamente por este medio que yo gustosamente te contestaré. Jenny, cuando el niño constantemente se siente frustrado y dice que no es capaz de hacer nada, ¿cómo invertir efectivamente este pensamiento? Jenny, pídale a tu niño que te mire a los ojos. Utilizas una actitud muy neutral. Muéstrale a tu niño un rostro tranquilo, estable, seguro, firme, y dile, mírame a los ojos, hijo mío, o estudiante mío, o Felipe, o Pepe, como se llame. Yo creo en ti. Mírame, Jenny, esa palabra en nuestros niños son mágicas. Cuando nosotros como padres o como madres de familia, como maestros o como terapeutas, le expresamos a nuestros niños, niñas, la palabra o la frase, yo creo en ti, déjenme decirles que son frases mágicas donde le volvemos a ellos la esperanza de volver a creer. Cuando un niño expresa no soy capaz, es porque ya ha venido viviendo innumerables experiencias de frustración que ha menoscabado su autoestima. Por tanto, nuestra labor es primero empezar a hacerle los reconocimientos positivos de todo lo bueno que hace. Recordemos lo que hoy les expresé, son niños que tienen extraordinarias habilidades. Resaltemos en ellos primero esas habilidades para luego centrarnos en lo que a él o ella se le dificulta. Y cuando tú le manifiestes la frase, yo creo en ti, juntos lo podemos lograr, volvamos a intentarlo, somos capaces, te aseguro que va a ser una extraordinaria estrategia que va a servir sustancialmente para que tu niño cambie ese pensamiento negativo que tiene frente a su condición de ser. Tatiana, al tener esa actitud impulsiva, hablando de un trastorno obsesivo, un trastorno posicionista desafiante, ¿sería oportuno que fueran valorados por psiquiatría? Yo pensaría que sí, Tatiana, dependiendo del nivel del trastorno oposicionista desafiante. Generalmente puede ser manejado en primera instancia por un buen psicólogo, experto en clínica, experto en patologías. Pero si la dificultad rebasa las expectativas y genera alteraciones sustanciales en la vida social del niño que le limita la posibilidad de ser feliz en diferentes entornos, llámese escolar, llámese familiar, Tatiana, yo sí recomendaría una valoración por psiquiatría infantil para que desde esa valoración pueda determinar el médico en qué tipo de intervención puede hacerse con el niño. El punto de partida sería un proceso psicoterapéutico con un psicólogo experto a ese nivel de problemática. Muy bien. Yo creería que esto sería todo por hoy, agradeciéndoles infinitamente este encuentro tan maravilloso, reflexivo.
Seguiremos encontrándonos por este medio, probablemente cada 15 días con temas diferentes. Los invito para que por este medio escriban los temas que ustedes consideran son necesarios e importantes de reflexionar por este medio, que yo gustosamente y con humildad les podré aportar desde mi experiencia, mi conocimiento y mi amor por lo que hago, todo aquello de lo que ustedes consideran necesitan de mí. Les deseo un bendecido día y augurándoles infinitos éxitos. Nos estamos viendo en otros próximos momentos. Bye. Gracias.